Libro segundo de los Reyes, capítulo 1. Tras la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías cayó del balcón de su cámara alta en Samaria y quedó malherido. Envió mensajeros diciéndoles: vayan a consultar a Baal-zebub, el dios de Ecrón, para saber si me repondré de estas heridas. El ángel de Yahvé dijo entonces a Elías el tesbita: álzate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel para que vayan ustedes a consultar a Baal-zebub, el dios de Ecrón. Por eso, así habla Yahvé: de la cama en la que te has metido ya no saldrás, morirás sin remedio. Y Elías se fue. Los mensajeros volvieron ante Ocosías, quien les preguntó: ¿qué sucede para que hayan vuelto? Le respondieron: un hombre salió a nuestro encuentro y nos dijo: vuelvan al rey que los ha enviado y díganle: así habla Yahvé, no hay Dios en Israel para que envíes a consultar a Baal-zebub, el dios de Ecrón. Por eso, de la cama en la que te has metido ya no saldrás, morirás sin remedio. Les preguntó: ¿cómo era ese hombre que subió a su encuentro y les dijo tales palabras? Le respondieron: un hombre con vestido de pieles y faja de piel ceñida a la cintura. Él dijo: es Elías el tesbita. Envió a Elías un jefe de 50 con sus 50 hombres. Subió a donde estaba él y lo encontró sentado en la cumbre de la montaña. Le dijo: hombre de Dios, el rey ha ordenado, desciende. Elías respondió al jefe de los 50: sí, efectivamente soy un hombre de Dios. Descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres. Descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 hombres. El rey envió de nuevo otro jefe de 50 hombres que subió y le dijo: hombre de Dios, así dice el rey, desciende sin tardar. Pero Elías les respondió: sí, efectivamente soy un hombre de Dios. Descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres. Descendió fuego del cielo que lo devoró a él y a sus 50 hombres. El rey envió un tercer jefe de 50 con sus 50 hombres. Subió el tercer jefe de 50, pero al llegar cayó de rodillas ante Elías y le suplicaba diciendo: hombre de Dios, te ruego, ten consideración de mi vida y de la vida de estos 50 siervos tuyos. Mira que ya descendió fuego del cielo y devoró a los dos jefes de 50 anteriores y a sus 50 hombres, pero ahora ten consideración de mi vida. El ángel de Yahvé dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo ante él. Se alzó y descendió con él, donde el rey le dijo: así dice Yahvé, por haber enviado mensajeros a consultar a Baal-zebub, el dios de Ecrón, por esto, de la cama en que te has metido ya no saldrás, morirás sin remedio. Y murió, conforme a la palabra de Yahvé que Elías había pronunciado. En su lugar reinó su hermano Jorán, en el año segundo de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque él no tenía hijos. El resto de los hechos de Ocosías, cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Parte 6. El ciclo de Eliseo. 1. Los comienzos. Elías arrebatado al cielo. Capítulo 2. Esto es lo que sucedió cuando Yahvé arrebató a Elías en la tempestad hacia el cielo. Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, pues Yahvé me envía a Betel. Eliseo dijo: por el Dios vivo y por tu propia vida yo no te dejaré. Y bajaron a Betel. Los discípulos de los profetas que habían en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que Yahvé va hoy a arrebatar a tu señor por encima de tu cabeza? Respondió: ya lo sé yo también. Callen. Elías le dijo: Eliseo, quédate aquí, porque Yahvé me envía a Jericó. Pero él respondió: por el Dios vivo y por tu propia vida yo no te dejaré. Y llegaron a Jericó. Los discípulos de los profetas que habían en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que Yahvé va hoy a arrebatar a tu señor por encima de tu cabeza? Respondió: ya lo sé yo también. Callen. Elías le dijo: quédate aquí, porque Yahvé me envía al Jordán. Respondió: por el Dios vivo y por tu propia vida yo no te dejaré. Y los dos continuaron caminando. 50 hombres de los discípulos de los profetas iban también de camino y se pararon frente al Jordán, a cierta distancia de Elías y Eliseo, que se detuvieron al lado del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas, que se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron sobre terreno seco. Mientras pasaban, Elías dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Eliseo respondió: que pasen a mí 2/3 de tu espíritu. Replicó: pides algo difícil. Si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, entonces pasará a ti, si no, no pasará. Iban caminando y hablando, y de pronto un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Elías subió al cielo en la tempestad. Eliseo lo veía y clamaba: Padre mío, carros y caballería de Israel. Cuando dejó de verlo, agarró sus vestidos y los desgarró en dos. Recogió el manto que había caído de las espaldas de Elías, volvió al Jordán y se detuvo a la orilla. Tomó el manto que había caído de las espaldas de Elías y golpeó las aguas, pero éstas no se separaron. Dijo entonces: ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas, que se separaron a un lado y a otro, y Eliseo pasó sobre terreno seco. Cuando los discípulos de los profetas lo vieron venir hacia ellos, dijeron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron en tierra ante él y le dijeron: tus siervos cuentan con 50 hombres de guerra. Deja que marchen y busquen a tu señor. Tal vez el espíritu de Yahvé se lo ha llevado y lo ha arrojado sobre alguna montaña o algún valle. Él dijo:
no envíen a nadie. Pero tanto le insistieron que exclamó abochornado, envíenlos. Ellos enviaron 50 hombres que estuvieron 3 días buscándolo, pero no lo encontraron. Cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, les dijo, no les ordené, no vayan. 2 milagros de Eliseo. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, el emplazamiento de la ciudad es bueno, como mi señor puede apreciar, pero el agua es mala y la tierra lo aborta todo. Él dijo, tráiganme una olla nueva y pongan sal en ella. Cuando se la trajeron, salió hacia el lugar del manantial, lo roció con la sal y dijo, así dice Yahvé, yo he saneado esta agua, ya no surgirán de aquí muerte o esterilidad. El agua quedó saneada hasta el día de hoy, conforme a la palabra que había pronunciado Eliseo. Luego subió de allí a Betel y, según subía por el camino, unos cuantos chicuelos salieron de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, sube calvo, sube calvo. Él se dio la vuelta, se les quedó mirando y los maldijo en el nombre de Yahvé. 2 osos salieron entonces del bosque y despedazaron a 42 de aquellos chicuelos, y allí se fue al monte Carmelo, de donde regresó a Samaria. 2. La guerra moabita. Introducción al reinado de Jorán en Israel, 852-841, capítulo 3. Jorán, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, aunque no como su padre y su madre, pues hizo desaparecer la estela de Baal que había erigido su padre. Siguió apegado, sin embargo, a los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel sin retractarse de ellos. Expedición de Israel y Judá contra Moab. Mesa, rey de Moab, poseía ganado lanar y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Pero la muerte de Ahab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. El rey Jorán salió aquel día de Samaria y pasó revista a todo Israel. Al tiempo que enviaba a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Vas a venir conmigo a la guerra contra Moab? Respondió, subiré. Yo seré como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Y me preguntó, ¿por qué camino hemos de subir? Respondió, por el camino del desierto de Edom. El rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom partieron e hicieron el recorrido de 7 días de marcha. Faltó entonces el agua para el campamento y para las bestias de carga que los seguían. El rey de Israel dijo, ¡ay, Yahvé! Ha convocado a estos 3 reyes nada más que para entregarlos en manos de Moab. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí algún profeta de Yahvé para consultar a Yahvé por medio de él? Uno de los servidores del rey de Israel respondió, aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía el agua sobre las manos de Elías. Dijo Josafat, por él llega la palabra de Yahvé. El rey de Israel, Josafat y el rey de Edom bajaron entonces donde él, y Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tenemos que ver tú y yo? Acude a los profetas de tu padre y a los de tu madre. Pero el rey de Israel respondió, no hables así, pues Yahvé ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Eliseo dijo entonces, vive Yahvé Sebaot, a quien sirvo, que si no fuera por la consideración que Josafat, rey de Judá, me merece, no había de mirarte ni te prestaría atención. Tráiganme ahora un músico. Mientras el músico tañía, la mano de Yahvé vino sobre Eliseo, que dijo, así dice Yahvé, excaven en ese valle albercas y más albercas, pues así dice Yahvé, no podrán ustedes vislumbrar viento ni lluvia, y sin embargo, esta torrentera se colmará de agua y beberán ustedes, sus ejércitos y sus ganados. Y Yahvé no se contenta con esto, pues entregará también a Moab en sus manos. Tomarán todas las ciudades amuralladas, talarán los árboles mejores, cegarán las fuentes todas y cubrirán con piedras los campos más fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, comenzó a llegar agua de la dirección de Edom y la tierra se cubrió de agua. Los moabitas todos habían oído que los reyes subían para atacarlos. Movilizaron a los que estaban ya en edad de ceñir espada y de allí en adelante y se apostaron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana, el sol brillaba sobre las aguas. Los moabitas veían de frente las aguas rojas como sangre y exclamaron, es sangre, los reyes se han pasado a espada unos a otros, se han matado entre sí, así que al botín Moab. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas se alzaron y atacaron a los moabitas que huían. Delante de ellos avanzaron con ímpetu y derrotaron a Moab. Demolieron las ciudades, cada uno arrojó una piedra sobre las tierras fértiles hasta cubrirlas. Cegaron todos los manantiales y talaron los árboles frutales. Solo quedaron las murallas de Kirjerés. Pero los honderos la cercaron y la destruyeron. Viendo que la batalla arreciaba en su contra, el rey de Moab tomó consigo 700 hombres que empuñaban espada y trató de abrir brecha hacia el rey de Aram, pero no lo consiguieron. Tomó entonces a su hijo primogénito, el que había de reinar tras él, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Una cólera inmensa se desató entre los israelitas, que se retiraron apartándose de él y regresaron a su país. 3. Algunos milagros de Eliseo. Eliseo socorre a la viuda. Capítulo 4.
Una mujer de las mujeres de los discípulos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo temía a Yahvé, y ahora viene un acreedor a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le respondió: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella respondió: tu siervo no tiene nada en casa, solo un frasco de aceite de perfume. Él dijo: anda y pide a todas tus vecinas vasijas de las de importación, vasijas que estén vacías, y no te vayas a quedar corta al final. Entrega luego y cierra la puerta tras de ti y de tus hijos. Vierte aceite en todas las vasijas, poniendo aparte las llenas. Ella lo dejó y cerró las puertas tras de sí y de sus hijos. Ellos le acercaban las vasijas y ellas vertían el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo: tráeme otra vasija. Él le respondió: ya no quedan más. Entonces dejó de fluir el aceite. Ella fue a decírselo al hombre de Dios, que dijo: ve a vender el aceite y paga a tu acreedor. Así tú y tu hijo podrán vivir de lo restante. Eliseo, la sunamita y su hijo. Eliseo pasó un día por Sunem, donde vivía una mujer principal que le porfió a que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, se detenía allí a comer. Ella dijo a su marido: estoy segura de que es un santo hombre de Dios que pasa siempre junto a nosotros. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pondremos allí para él una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que cuando venga junto a nosotros pueda retirarse allí arriba. Llegó el día en el que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba, donde se acostó. Él dijo a Gehazi, su criado: llama a esta sumanita. Este la llamó y ella se quedó de pie ante él. Eliseo dijo a su criado: dile, ¿te has tomado todas estas molestias por nosotros? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Hemos de hablar en tu favor al rey o al jefe del ejército? Ella respondió: yo vivo tranquila entre las gentes de mi pueblo. Él dijo: ¿qué podemos hacer entonces por ella? Gehazi respondió: por desgracia, ella no tiene hijos y su marido es ya anciano. Dijo él: llámala. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Él dijo: el año próximo por esta época tú estarás abrazando un hijo. Ella respondió: no, mi señor, no engañes a tu sierva. La mujer concibió y dio a luz un niño por la época que le había dicho Eliseo. El niño creció y un día fue donde estaba su padre con los segadores y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! El padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Lo tomó y lo llevó a su madre. Estuvo sentado en las rodillas de la madre hasta el mediodía y luego murió. Entonces ella lo subió y lo acostó sobre el lecho del hombre de Dios. Lo dejó cerrado y salió. Llamó a su marido y le dijo: envíame uno de los criados y una de las burras. Voy corriendo junto al hombre de Dios y vuelvo. Él dijo: ¿por qué vas donde él? Hoy no es novilunio ni sábado. Pero ella se despidió. Paz. Hizo aparejar la burra y dijo a su criado: conduce en marcha y no me frenes al trote a no ser que te lo diga. Hizo camino hasta llegar donde el hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a su criado Gehazi: ahí viene aquella mujer sunamita. Corre a su encuentro y pregúntale: ¿estás bien? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien el niño? Ella respondió: bien. Pero cuando llegó junto al hombre de Dios a lo alto del monte, se abrazó a sus pies. Gehazi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque está pasando una amargura y Yahvé me lo ha ocultado, no me lo ha manifestado. Ella dijo: ¿pedí yo acaso a mi señor un hijo? No te dije: no me engañes. Él dijo a Gehazi: ciñe tu cintura y toma mi bastón en tu mano. Si encuentras a alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Ve y coloca mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño dijo: por el Dios vivo y por tu vida que no te dejaré. Entonces él se alzó y marchó tras ella. Gehazi había pasado antes que ellos y había colocado el bastón sobre la cara del niño, pero no se escuchó voz ni respuesta alguna. Se volvió al encuentro de Eliseo y le comunicó: el niño no ha despertado. Eliseo entró en la casa, allí estaba el niño muerto, acostado en su lecho. Entró, cerró la puerta, con ellos dos dentro, lloró a Yahvé. Se subió a la cama y se tumbó sobre el niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Se mantuvo recostado sobre él y la carne del niño iba entrando en calor. Se bajó y se puso a caminar por la casa de acá para allá. Se subió y se recostó, insuflando sobre él hasta 7 veces. El niño estornudó y abrió sus ojos. Llamó a Gehazi y le dijo: llama a la sunamita. Y la llamó. Cuando llegó, él le dijo: toma tu hijo. Ella entró y se echó a sus pies postrada en tierra. Luego tomó a su hijo y salió. La olla envenenada. Eliseo regresó a Gilgal cuando había una hambruna en el país. Los discípulos de los profetas estaban sentados ante él y dijo a su criado: coloca la olla grande y cuece un potaje para los discípulos de los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas comestibles, encontró unas cepas silvestres y arrancó calabazas silvestres hasta llenar su vestido. Llegó y, sin saber lo que era, las cortó en pedazos en la olla del potaje. Los sirvieron a los hombres para que comieran, y mientras estaban comiendo comenzaron a dar gritos: muerte en la olla, hombre de Dios. Y no podían comer. Él dijo: tráiganme harina. La echó en la olla y dijo: sírvalo a la gente y que coman. Y no había ya mal alguno en la olla. La multiplicación de los panes. Un hombre de Baal Salisa llegó trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Eliseo dijo: dáselo a la gente y que coman. Su servidor replicó: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Él dijo: dáselo a la gente y que coman, porque así dice Yahvé: comerán y sobrará. Lo puso ante ellos, comieron y dejaron todavía sobras, conforme a la palabra de Yahvé. Curación de Naamán. Capítulo 5.
Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio Yahvé había concedido la victoria a Aram. Pero este hombre, siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incircuncisión y habían traído de la tierra de Israel una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora: si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Naamán fue y se lo comunicó a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que procede de la tierra de Israel. El rey de Aram dijo: anda y ve, yo enviaré una carta al rey de Israel. Tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos, y llevó al rey de Israel la carta que decía: cuando te llegue esta carta, sabrás que te envió a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: ¿soy yo Dios para repartir muerte y vida? Este me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán que está buscando querella contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y carros y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Este envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne te renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Abana y el Farfar, los ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Podía bañarme en ellos y quedar limpio. Se dio la vuelta y se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? Cuanto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Su carne volvió a ser como la de un niño pequeño y quedó limpio. Él y toda su comitiva volvieron ante el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él y exclamó: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Pero él replicó: vive Yahvé, ante quien sirvo, que no he de aceptar nada. Le insistió que aceptara, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: que al menos se entregue a tu siervo tierra la carga de un par de mulos, porque tu siervo no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que a Yahvé. Que Yahvé perdone a su siervo por esto. Cuando mi señor entra en el templo de Rimón para postrarse allí en adoración, se apoya en mi brazo, de manera que yo tengo que postrarme en el templo de Rimón. Así que cuando me postro en el templo de Rimón, que Yahvé perdone a tu siervo por ello. Él dijo: ve en paz. Cuando se había alejado de él a una cierta distancia, Gehazi, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó para sí: mi amo ha dejado marchar a ese arameo Naamán sin aceptar lo que traía. Vive Yahvé, que correré para conseguir algo de él. Gehazi se precipitó tras Naamán, que al verlo correr tras él, se apeó del carro a su encuentro y le preguntó: ¿está todo bien? Respondió: todo bien. Mi señor me envía a decirte: 2 jóvenes de los discípulos de los profetas acaban de llegar a mí desde la montaña de Efraín. Dame por favor para ellos un talento de plata y 2 mudas de ropa. Naamán dijo: acepta por favor 2 talentos, le insistió, y envolvió los 2 talentos de plata en 2 bolsas que entregó junto con 2 mudas de ropa a 2 de sus criados para que se los llevaran. Cuando llegó al Ofel, Gehazi recogió todo lo que le entregaron y lo depositó en la casa. Luego despidió a los hombres y estos se marcharon. Él entró y se presentó a su señor. Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes? Gehazi, él respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Le replicó: ¿no iba mi espíritu por el camino cuando un hombre se apeó de su carro a tu encuentro? ¿Es momento este para recibir plata y adquirir ropas, olivares y viñas, rebaños de ovejas y bueyes, siervos y siervas? La lepra de Naamán se pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Gehazi salió de su presencia con lepra de un blanco de nieve. El hacha perdida y hallada, capítulo 6. Los discípulos de los profetas dijeron a Eliseo: mira el lugar en el que residimos bajo tu dirección. Es demasiado estrecho para nosotros. Iremos al Jordán, tomaremos una viga cada uno y nos construiremos allí un lugar donde habitar. Él respondió: vayan. Uno de ellos dijo: ¿querrás por favor venir con tus siervos? Él respondió: sí, iré. Los acompaño. Y al llegar al Jordán se pusieron a cortar madera. Cuando uno de ellos derribaban un tronco, el hierro del hacha cayó al agua y gritó: ¡ay, mi señor, que era prestada! El hombre de Dios preguntó: ¿dónde ha caído? Le indicó el lugar, y Eliseo cortó un palo, lo tiró hacia allí y sacó el hierro a flote. Dijo: súbelo. Él extendió su mano y lo alcanzó. 4. Guerras arameas. Eliseo captura un destacamento arameo. El rey de Aram estaba en guerra con Israel y tomó consejo con sus siervos diciendo: acamparé en tal y tal lugar. El hombre de Dios envió a decir al rey de Israel: cuidado con pasar por tal lugar porque los arameos están allí acampados. El rey de Israel envió entonces gentes al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Este lo alertó más de 2 y 3 veces sobre aquel lugar y el rey montaba allí vigilancia. El rey de Aram, muy alarmado por este hecho, convocó a sus oficiales y les dijo: ¿no son capaces de asegurar la información? ¿Quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de los oficiales dijo: nadie, rey, mi señor. Lo que sucede es que Eliseo, el profeta que hay en Israel, comunica al rey de Israel todo lo que tú dices en el interior de tu cámara. Él dijo: vayan y averigüen dónde se encuentra para enviar
a prenderlo. Le informaron, está en Dotán. Envió allí caballos, carros y un fuerte destacamento. Llegaron de noche y pusieron cerco a la ciudad. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó de mañana y salió fuera, vio el destacamento que rodeaba la ciudad con caballos y carros y preguntó: «Ay, mi señor, ¿cómo vamos a hacer?». Él respondió: «No temas, estás más con nosotros que con ellos». Entonces Eliseo oró diciendo: «Yahvé, abre sus ojos para que vea». Yahvé abrió los ojos del criado y vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Los arameos descendieron contra él y Eliseo suplicó a Yahvé diciendo: «Hiere a esa gente con una luz cegadora», y los deslumbró conforme a la palabra de Eliseo. Eliseo les dijo: «No es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y los conduciré al hombre que buscan». Y los condujo a Samaria. Cuando entraban en Samaria, Eliseo dijo: «Abre, Yahvé, sus ojos para que vean». Yahvé abrió sus ojos y vieron sorprendidos que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo: «¿Los ataco, padre mío?». Él respondió: «No los ataques. ¿Matas tú acaso a quienes has hecho prisioneros con tu espada y con tu arco? Ofréceles pan y agua para que coman y beban y vuelvan a su señor». Les sirvió un gran banquete y luego que comieron y bebieron los despidió y regresaron a su señor. Las bandas de arameo dejaron de invadir la tierra de Israel. Hambre en el sitio de Samaria. Tiempo después, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó todas sus tropas, se puso en marcha y sitió Samaria. El hambre arreciaba en Samaria y el asedio se prolongaba hasta el punto de que una cabeza de burro llegó a venderse a 80 siclos de plata y un par de cebollas silvestres a 5 siclos de plata. El rey de Israel pasaba por la muralla cuando una mujer le gritó: «Ayúdame, rey mi señor». Él respondió: «No hables así, que Yahvé te salve. ¿De dónde puedo yo sacar ayuda? ¿De la era o del lagar?». El rey le preguntó: «¿Qué te aflige?». Ella respondió: «La mujer esa me dijo: entrega a tu hijo y lo comeremos hoy y mañana comeremos el mío». Así que cocimos a mi hijo y lo comimos. Al otro día le dije: entrega a tu hijo y lo comeremos, pero ella lo escondió. Cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestiduras, pasaba a lo largo de la muralla y el pueblo pudo ver que llevaba debajo un saco. Él dijo: «Así y así me haga Dios si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, permanece hoy sobre sus hombros». Eliseo anuncia el fin inmediato del asedio. Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban también sentados con él. El rey envió por delante a un hombre, pero antes de que el mensajero llegara ante Eliseo, este dijo a los ancianos: «¿Han visto? Ese hijo de asesino ha enviado uno a cortarme la cabeza. Estén vigilantes. Cuando llegue el mensajero, cierren la puerta y sosténganla bien contra él. ¿No es este el ruido de los pasos de su señor?». Estaba Eliseo hablando con ellos cuando el rey descendió donde él y dijo: «Esta desgracia procede de Yahvé. ¿Qué puede esperar todavía de Yahvé?». Capítulo 7. Eliseo repuso: «Escucha la palabra de Yahvé. Así dice Yahvé: mañana a estas horas en la puerta de Samaria, la arroba de flor de harina se venderá a 1 siclo y las 2 arrobas de cebada a 1 siclo». El ayudante en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y le dijo: «Incluso si Yahvé abriera ventanas en el cielo, ¿podría ocurrir tal cosa?». Respondió: «Lo verás con tus ojos, pero de ello no has de comer». El campamento arameo abandonado. Había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta y se decían: «¿Qué estamos haciendo aquí sentados hasta morir? Si decidimos entrar en la ciudad con el hambre que hay en ella, moriremos allí, y si quedamos aquí, moriremos lo mismo. Ea, pasémonos al campamento de Aram. Si nos dejan vivir, viviremos, y si nos matan, moriremos». Al oscurecer se pusieron en camino hacia el campamento arameo. Cuando llegaron al límite del campamento arameo, allí no había nadie. Yahvé había hecho oír en el campamento arameo estrépito de carros y caballos, el estrépito de un gran ejército, y se dijeron unos a otros: «El rey de Israel ha pagado a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto para que vengan contra nosotros». Al anochecer emprendieron la huida, abandonando sus tiendas, caballos y burros, el campamento tal como estaba, y así huyeron para salvar sus vidas. Cuando aquellos leprosos llegaron al límite del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, luego se llevaron de allí plata, oro y vestidos y fueron a esconderlo. Regresaron y entraron en otra tienda, se llevaron lo que allí había y lo escondieron. Fin del asedio y del hambre. Entonces se dijeron unos a otros: «No está bien lo que hacemos. Hoy es un día de alegría y nosotros estamos callados y esperamos hasta la luz de la mañana. Se nos tratará como culpables. Andando, vayamos a informar al palacio real». Llegaron y llamaron a los guardias de la puerta de la ciudad e informaron diciendo: «Hemos ido al campamento arameo y allí no hay nadie, ni una voz humana, solo los caballos atados, los burros atados y las tiendas tal como estaban». Los centinelas llamaron y pasaron noticia al interior del palacio real. El rey se levantó de noche y dijo a sus oficiales: «Les diré lo que nos han hecho los arameos. Como saben que nos estamos muriendo de hambre, han dejado el campamento y se han escondido en descampado, pensando seguro que saldrán de la ciudad. Los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad». Uno de los oficiales respondió: «Que tomen 5 caballos de los que quedan en ella y los enviaremos para reconocimiento, pues al fin y al cabo les va a pasar lo que a toda la muchedumbre de Israel, que había quedado ya perecido». Tomaron 2 tiros de caballos y el rey los envió tras el ejército arameo, diciendo: «Vayan y vean». Los siguieron hasta el Jordán. Todo el camino estaba lleno de vestidos y objetos que los arameos habían arrojado en sus prisas. Los mensajeros regresaron y dieron cuenta al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento arameo.
La arroba de flor de harina se vendía a un siclo y 2 arrobas de cebada se vendía a un siclo, conforme a la palabra de Yahvé. El rey había puesto de vigilante a la puerta al ayudante en cuyo brazo se apoyaba, pero el pueblo lo pisoteó en la puerta y murió, conforme a la palabra del hombre de Dios pronunciada cuando el rey había bajado donde él. Sucedió todo conforme a la palabra del hombre de Dios al rey. Mañana, a estas horas, en la puerta de Samaria, 2 arrobas de cebada se venderán a un siclo y la arroba de flor de harina a un siclo. El ayudante respondió al hombre de Dios: aun si Yahvé abriera ventanas en el cielo, ¿podría ocurrir tal cosa? Respondió: lo verás con tus ojos, pero de aquello no has de comer. Y así sucedió. El pueblo lo pisoteó en la puerta y murió. Epílogo de la historia de la Tsunamita, capítulo 8. Eliseo dijo a la mujer cuyo hijo había revivido: anda tú y tu familia, ve a residir donde puedas, pues Yahvé ha decretado 7 años de hambre sobre el país y ya han comenzado. La mujer se alzó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios. Ella y su familia fueron a vivir en el país de los filisteos por 7 años. Al cabo de los 7 años, la mujer regresó del país de los filisteos y fue a quejarse ante el rey por su casa y su campo. El rey estaba hablando con Gehazi, criado del hombre de Dios, y le dijo: cuéntame todas las maravillas que hacía Eliseo. Mientras estaba contando al rey cómo había devuelto la vida al niño muerto, apareció la mujer cuyo hijo había revivido, quejándose por su casa y su campo. Gehazi dijo entonces: Rey mi señor, esta es la mujer y este es su hijo, al que Eliseo devolvió la vida. El rey preguntó a la mujer y ella le hizo su relato. El rey puso un eunuco a disposición de la mujer con la orden: devuelve todo lo que le pertenece y las rentas de su campo desde el día en que dejó el país hasta ahora. Eliseo y Hazael de Damasco. Eliseo fue a Damasco cuando Ben-Hadad, rey de Aram, se encontraba enfermo, y avisaron al rey: el hombre de Dios viene de camino hacia aquí. El rey dijo a Hazael: toma en tu mano un regalo, ve al encuentro del hombre de Dios y consulta a Yahvé a través de él, diciendo: ¿sobreviviré a esta enfermedad? Hazael fue a su encuentro llevando en su mano como regalo la carga de 40 camellos con todo lo mejor de Damasco. Entró, se detuvo ante él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti para preguntarte: ¿sobreviviré a esta enfermedad? Eliseo le dijo: ve y dile: sobrevivirás. Pero Yahvé me ha revelado que morirás sin remedio. Al hombre de Dios se le quedó el rostro totalmente rígido por largo tiempo y luego se echó a llorar. Hazael le preguntó: ¿por qué llora mi señor? Le respondió: porque sé el mal que vas a hacer a los israelitas. Pondrás fuego a sus fortalezas, matarás sus jóvenes a espada, despedazarás a sus pequeñuelos y abrirás el vientre a sus embarazadas. Hazael dijo: pues, ¿cómo puede tu siervo, siendo como es un perro, hacer algo tan grande? Eliseo respondió: Yahvé me ha mostrado una visión en la que tú eres rey de Aram. Dejó a Eliseo y regresó ante su señor, quien le preguntó: ¿qué te ha dicho Eliseo? Respondió: me ha dicho que sobrevivirás. A la mañana siguiente Hazael tomó una manta, la empapó en agua y la tendió sobre la cara del rey hasta que murió. Hazael reinó en su lugar. Reinado de Jorán en Judá, 848-841. El año quinto de Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, comenzó a reinar. Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió el camino de los reyes de Israel, como había hecho la casa de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab, e hizo mal a los ojos de Yahvé. Pero Yahvé no quiso destruir a Judá en atención a David su siervo, conforme a lo que le había prometido, darle una lámpara a sus hijos para siempre. En su tiempo Edom se rebeló contra el poder de Judá y se dieron un rey propio. Jorán pasó a Sair con todos sus carros, se levantó por la noche y derrotó a los edomitas que lo estaban cercando a él y a los jefes de los carros, pero su ejército huyó a sus tiendas. Así Edom se independizó del poder de Judá, como sucede hasta hoy. También en aquel tiempo se rebeló Libna. El resto de los hechos de Jorán, cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Jorán reposó con sus antepasados y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Ocosías, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Ocosías en Judá, 841. El año 12 de Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, comenzó a reinar. Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Siguió el camino de la casa de Ahab e hizo mal a los ojos de Yahvé como la casa de Ahab, pues había emparentado con la casa de Ahab. Partió con Jorán, hijo de Ahab, en guerra contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad, pero los arameos hirieron a Jorán. El rey Jorán regresó a Yisrael para curarse de las heridas que le habían infligido los arameos en Ramot, luchando contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, bajó a Yisrael a visitar a Jorán, hijo de Ahab, cuando estaba enfermo. 5. Historia de Jehú. Un discípulo de Eliseo unge rey a Jehú. Capítulo 9. El profeta Eliseo llamó a uno de los discípulos de los profetas y le dijo: ciñe tu cintura, toma en tu mano este frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allí, ve a ver a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entras, logras que se levante de entre sus camaradas y lo llevas a una habitación interior.
Entonces tomas el frasco de aceite y lo derramas sobre su cabeza diciendo, así dice Yahvé, te unjo, rey de Israel. Luego abre la puerta y huye sin detenerte. El joven, el siervo del profeta, marchó a Ramot de Galaad. Cuando llegó, los jefes del ejército estaban sentados y dijo, jefe, tengo un mensaje para ti. Jehú preguntó, ¿para quién de nosotros? Respondió, para ti, jefe. Jehú se levantó y entró en la casa. El discípulo derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así habla Yahvé, Dios de Israel. Te unjo, rey del pueblo de Yahvé de Israel. Derrotarás a la casa de Ahab, tu señor. Así vengaré sobre Jezabel la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Yahvé. Perecerá toda la casa de Ahab y exterminaré a todos los varones de Ahab, libres o esclavos en Israel. Dejaré la casa de Ahab como la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Yisrael, sin que nadie la entierre. Luego abrió la puerta y huyó. Jehú es proclamado rey. Jehú salió a donde los servidores de su señor, que le preguntaron, ¿está todo bien? ¿A qué ha venido a ti ese loco? Respondió, ya conocen ustedes a ese hombre y sus desvaríos. Dijeron, mentira, infórmanos. Replicó, me ha dicho esto y esto, así dice Yahvé, te unjo, rey de Israel. Cada uno se apresuró a tomar su manto y lo colocó a sus pies sobre el empedredado. Tocaron el cuerno y dieron el grito, Jehú es rey. Jehú prepara la usurpación del poder. Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Jorán. Jorán y todo Israel habían estado defendiendo Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Aram, pero el rey Jorán había regresado a Israel para curarse de las heridas que los arameos le habían infligido en su batalla contra Hazael, rey de Aram. Jehú dijo, si les parece bien que no salga ni un fugitivo de la ciudad para ir a informar a Israel. Jehú montó en el carro y se dirigió a Israel, pues Jorán estaba allí convaleciente y Ocosías, rey de Judá, había bajado a visitar a Jorán. El vigía, en pie en lo alto de la torre de Yisrael, vio la tropa de Jehú que se aproximaba y dijo, veo una tropa. Dijo Jorán, toma un jinete y envíalo a su encuentro a preguntar, ¿vienen en son de paz? El jinete salió a su encuentro y preguntó, así dice el rey, ¿vienen en son de paz? Jehú respondió, ¿qué te importa a ti si hay paz? Da la vuelta tras de mí. El vigía avisó, el mensajero ha llegado donde ellos, pero no regresa. Envió un segundo jinete que llegó donde ellos y dijo, así dice el rey, ¿vienen en son de paz? Jehú respondió, ¿qué te importa a ti si hay paz? Da la vuelta tras de mí. El vigía avisó, ha llegado donde ellos, pero no regresa. Su modo de guiar es el de Jehú, hijo de Nimsi, pues conduce como un loco. Dijo Jorán. Enganchen, y engancharon su carro. Jorán, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, salieron al encuentro de Jehú y lo encontraron en el campo de Nabot, el de Yisrael. Asesinato de Jorán. Cuando Jorán vio a Jehú, preguntó, ¿en son de paz? Jehú respondió, ¿qué paz puede haber mientras continúen las prostituciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías? Jorán volvió a riendas y huyó gritando a Ocosías, traición Ocosías, pero Jehú tensó el arco en su mano y alcanzó a Jorán entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y se desplomó en su carro. Jehú ordenó a su escudero, Bidkar, recógelo y tíralo en el campo de Nabot de Yisrael. Pues recuerda como tú y yo cabalgábamos uno al lado del otro detrás de Ahab, su padre, y entonces Yahvé lanzó contra él esta sentencia. Juro que vi ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, oráculo de Yahvé. En este mismo campo te lo reclamaré, oráculo de Yahvé. Así que recógelo y tíralo al campo, según la palabra de Yahvé. Asesinato de Ocosías. Al ver esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de Bet-Hadad. Jehú partió en su persecución diciendo, también a él, tírenle, y le tiraron en su carro en la cuesta de Gur, cerca de Yibleán. Se refugió en Megiddo y allí murió. Sus servidores lo condujeron en un carro a Jerusalén y lo enterraron en su sepultura con sus padres en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a reinar en Judá en el año 11 de Jorán, hijo de Ahab. Asesinato de Jezabel. Jehú fue a Yisrael, nada más enterarse Jezabel se pintó los ojos con antimonio, se adornó la cabeza y se asomó al balcón. Cuando Jehú llegó a la puerta le gritó, ¿te va bien, Zimri, asesino de su señor? Jehú alzó la vista hacia el balcón y preguntó, ¿quién está conmigo? ¿Quién? 2 o 3 eunucos miraron hacia Jehú y él les ordenó, arrójenla abajo. Ellos la arrojaron y su sangre salpicó las murallas y los caballos que la pisotearon. Luego entró, comió y bebió. Jehú dio órdenes, atiendan a esa maldita y denle sepultura, pues no deja de ser hija del rey. Cuando fueron a enterrarla, no encontraron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Volvieron a dar cuenta de Jehú, quien sentenció, se cumple la palabra de Yahvé que dijo por boca de su siervo Elías el tesbita, en el campo de Yisrael comerán los perros la carne de Jezabel, el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo, de modo que nadie podrá decir, esa era Jezabel.
Matanza de la familia real de Israel, capítulo 10. Ahab tenía 70 hijos en Samaria. Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los jefes de la ciudad, a los ancianos y a los preceptores de los hijos de Ahab, diciendo: así que esta carta llegue a ustedes, dado que los hijos de su señor están con ustedes y disponen de carros, caballos, una ciudad amurallada y un arsenal de armas, vean cuál es el mejor y más justo de los hijos de su señor. Pónganlo en el trono de su padre y luchen por la casa de su señor. Pero ellos fueron presa del pánico, pues pensaron: los dos reyes no pudieron hacerle frente. ¿Cómo podremos nosotros? El mayordomo de palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los preceptores enviaron a decir a Jehú: somos siervos tuyos, haremos cuanto nos digas, no proclamaremos rey a nadie, haz lo que te parezca bien. Les envió por segunda vez una carta que decía: si están de mi lado y obedecen mi voz, tomen a los jefes de los hombres de la casa de su señor y vengan a mí a Yisrael. Mañana a esta hora, los hijos del rey, 70 en número, estaban con los notables de la ciudad que los criaban. En cuanto les llegó la carta, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70, pusieron sus cabezas en cestas y se las enviaron a Yisrael. Llegó el mensajero e informó: han traído las cabezas de los hijos del rey. Respondió: apílenlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Por la mañana salió, se paró allí y dijo a todo el pueblo: ustedes son inocentes, es cierto, yo he conspirado contra mi señor y lo he matado, pero ¿quién ha matado a todos estos? Sepan pues que nada de lo que Yahvé ha dicho sobre la casa de Ahab quedará sin cumplir, pues Yahvé ha hecho lo que dijo por boca de su siervo Elías. Y Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Ahab en Yisrael, a todos sus notables, familiares y sacerdotes, sin dejar uno solo con vida. Matanza de los príncipes de Judá. Jehú se puso en marcha hacia Samaria y, estando de camino en Betequed de los pastores, encontró a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y preguntó: ¿quiénes son ustedes? Ellos respondieron: somos los hermanos de Ocosías y hemos bajado a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina madre. Él ordenó: prendanlos vivos. Los prendieron vivos y los degollaron junto a la cisterna de Betequed. 42 hombres, no dejó uno solo con vida. Jehú y Jonadab. Marchó de allí y encontró a Jonadab, hijo de Recab, que salía a su encuentro, lo saludó y le dijo: ¿estás de mi parte con la misma lealtad con la que yo estoy de tu parte? Respondió Jonadab: sí estoy. Sí, así es, dijo Jehú: dame tu mano. Le dio la mano y Jehú le hizo subir junto a él en su carro. Le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Yahvé, y lo llevó en su carro. Cuando llegó a Samaria, mató a todos los supervivientes de Ahab en Samaria, hasta acabar con ellos, conforme a la palabra que Yahvé había dicho a Elías. Matanza de los fieles de Baal y destrucción de su templo. Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo: Ahab dio algo de culto a Baal, Jehú le dará mucho, así que convóquenme a todos los profetas de Baal y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno, pues voy a hacer un gran sacrificio a Baal. Quien falte no sobrevivirá. Jehú obrará con astucia para hacer perecer a los fieles de Baal. Jehú ordenó: convoquen una asamblea sagrada en honor de Baal, y la convocaron. Jehú envió mensajeros por todo Israel, y vinieron todos los fieles de Baal. No quedó uno solo que no viniera. Entraron en el templo de Baal, que se llenó de un cabo al otro. Dijo al encargado del vestuario: saca las vestiduras para todos los fieles de Baal. Él las sacó. Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron entonces en el templo de Baal, y él dijo a los fieles de Baal: busquen y asegúrense de que no hay aquí entre ustedes ningún fiel de Yahvé, sino solo fieles de Baal. Se adelantaron para hacer los sacrificios y holocaustos, pero Jehú había apostado afuera 80 de sus hombres con la orden: por cada uno que escape de los hombres que pongo en sus manos, pagará con su vida uno de ustedes. Cuando Jehú terminó de ofrecer el holocausto, dijo a los guardias y oficiales: entren y mátenlos, que no salga ni uno. Los pasaron a filo de espada, dejándolos allí tirados. Luego avanzaron hasta el interior del templo de Baal, sacaron la estatua del templo de Baal y la quemaron. Derribaron el altar de Baal, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta el día de hoy. Reinado de Jehú en Israel, 841-814. Así erradicó Jehú a Baal de Israel, pero Jehú no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel, los becerros de oro de Betel y de Dan. Yahvé dijo a Jehú: por haber actuado bien, haciendo lo recto a mis ojos, y por haber cumplido todo lo que yo tenía decidido respecto a la casa de Ahab, tus descendientes ocuparán el trono de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no guardó el sendero de la enseñanza de Yahvé, Dios de Israel, con todo su corazón, no se retractó de los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. En aquellos días Yahvé comenzó a reducir el territorio de Israel. Hazael los hostigaba a lo largo de todas las fronteras de Israel, desde el Jordán al sol levante, todo el país de Galaad, de los gaditas y rubenitas de Manases, desde Aroer sobre el torrente Arnón hasta Galaad y Basán. El resto de los hechos de Jehú, todo cuanto hizo y todos sus éxitos militares, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Jehú reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria. Joacás, su hijo, reinó en su lugar. Jehú reinó sobre Israel 28 años en Samaria.
6. Desde el reinado de Atalía a la muerte de Eliseo. Historia de Atalía 841-835, capítulo 11. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar toda la estirpe real, pero Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados, y lo escondió e instaló a él y a su nodriza en el dormitorio. Lo mantuvieron oculto de la vista de Atalía y no lo mataron. 6 años estuvo con ella escondido en el templo de Yahvé mientras Atalía reinaba en el país. El año séptimo, Joada envió a buscar y tomó a los centuriones de los carios y de los guardias, conduciéndolos junto a sí al templo de Yahvé. Estableció un pacto con ellos, haciéndoles prestar juramento, y les presentó al hijo del rey. Luego les ordenó: esto han de hacer: 1/3 de los que entran de servicio el sábado mantendrán la guardia del palacio real, otro tercio se situará en la puerta de la fundación y otro tercio en la puerta detrás de los guardias, manteniendo la guardia del templo por todos lados. Las otras 2 divisiones, todos los que salen de servicio el sábado, quedarán de guardia en el templo de Yahvé para protección del rey. Rodearán al rey por todos lados, arma en mano. El que intente forzar sus filas morirá. Manténganse junto al rey en su ir y venir. Los centuriones cumplieron cuanto el sacerdote Joada les ordenó. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Joada. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y escudos del rey David, depositados en el templo de Yahvé. Los guardias se apostaron, arma en mano, desde el extremo sur hasta el extremo norte del templo, ante el altar y el templo, rodeando al rey de un lado y de otro. Hizo salir entonces al hijo del rey y le impuso la diadema y las insignias. Luego lo proclamaron rey y lo ungieron. Batieron palmas y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío de los guardias y del pueblo, se fue hacia la muchedumbre que estaba en el templo de Yahvé, miró y vio al rey de pie junto a la columna, según la costumbre, los jefes con sus trompetas junto al rey, y a todo el pueblo de la tierra en júbilo. Y tocando las trompetas, Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición, traición! Entonces el sacerdote Joada dio orden a los jefes de las tropas: háganla salir de entre las filas, quien la siga será pasado a espada. Pues el sacerdote se decía: no debe ser ejecutada en el templo de Yahvé. Le abrieron paso, y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, allí fue ejecutada. Joada celebró la alianza entre Yahvé, el rey y el pueblo, por la que el pueblo se convertía en pueblo de Yahvé, así como entre el rey y el pueblo. El pueblo todo de la tierra acudió al templo de Baal, lo derribaron, hicieron pedazos sus altares e imágenes, y a Matán, sacerdote de Baal, lo mataron frente a los altares. El sacerdote puso centinelas en el templo de Yahvé, tomó luego a los centuriones, a los carios, a la guardia y a todo el pueblo del país. Escoltaron al rey desde el templo de Yahvé al palacio real, haciendo entrada por la puerta de la guardia, y lo entronizaron en el trono de los reyes. Todo el pueblo del país exultaba de júbilo y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, había muerto a espada en el palacio real. Reinado de Joás en Judá 835-796, capítulo 12. Joás tenía 7 años al subir al trono. Comenzó a reinar el año séptimo de Jehú y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibía de Berseba. A lo largo de su vida, Joás hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como el sacerdote Joada le había instruido. Sin embargo, los lugares de culto no fueron retirados, y el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altosanos. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero en moneda corriente aportado al templo de Yahvé por las ofrendas sagradas, el dinero que alguien pueda pagar como dinero equivalente de personas, todo el dinero que cada uno piense ofrecer al templo de Yahvé, los sacerdotes lo tomarán cada uno de su benefactor. Proveerán con él a las reparaciones del templo de todo desperfecto que se pueda encontrar. Sin embargo, en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes no habían procedido todavía a la reparación del templo. El rey Joás llamó entonces al sacerdote Joada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no han procedido a la reparación del templo? A partir de ahora, no recojan ya el dinero de sus benefactores, sino entréguenlo para la reparación del templo. Los sacerdotes consintieron en no recoger dinero del templo y en no hacer reparaciones en el templo. El sacerdote Joada tomó un cofre e hizo una ranura en la tapa, lo colocó junto al altar, al lado derecho según se entra en el templo de Yahvé. Los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero ofrecido al templo de Yahvé. Cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el secretario real y el sumo sacerdote subían, lo depositaban en bolsas y contaban el dinero acumulado en el templo de Yahvé. Entregaban el dinero una vez pesado en manos de los capataces que estaban al cargo del templo de Yahvé. Estos lo destinaban al pago de los carpinteros y constructores que trabajaban en el templo de Yahvé, de los albañiles y canteros, y a la compra de madera y de piedra de cantería para las reparaciones en el templo de Yahvé y para todo otro gasto preciso para restaurar el edificio. Sin embargo, con el dinero ofrecido al templo de Yahvé no se hacían fuentes de plata, cuchillos, acetres, trompetas, ni objetos de oro o plata. Estos eran entregados a los capataces para la reparación del templo de Yahvé.
No se pedían cuentas a los hombres a cuyas manos se confiaba el dinero para el pago de los trabajadores, pues actuaban con honestidad. El dinero de las ofrendas de expiación y el dinero de las ofrendas por el pecado no era depositado en el templo de Yahvé, sino que era para los sacerdotes. Por entonces Hazael, rey de Aram, hizo una campaña de ataque contra Gat y la capturó. Luego se dirigió en campaña contra Jerusalén. Entonces Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos sagrados que sus padres Josafat, Jorán y Ocosías, reyes de Judá, habían consagrado, todos los que él mismo había consagrado y todo el oro que se encontraba en los tesoros del templo de Yahvé y en el palacio real, y los envió a Hazael, rey de Aram, que suspendió el ataque a Jerusalén. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Sus cortesanos promovieron un alzamiento y una conspiración y asesinaron a Joás en Bet Milo, en la bajada Sila. Los cortesanos que lo asesinaron fueron Yosacar, hijo de Simat, y Josafat, hijo de Somer, murió y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Amasías, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Joacás en Israel, 814-798, capítulo 13. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. Reinó 17 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y siguió los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel sin retractarse de ellos. Yahvé descargó su ira contra los israelitas y los entregó durante aquel tiempo en manos de Hazael, rey de Aram, y de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Pero Joacás suplicó a Yahvé que lo escuchó, pues había visto la reprensión con la que el rey de Aram tiranizaba a Israel. Yahvé concedió entonces a Israel un libertador que lo sacó de la opresión de Aram. Los israelitas habitaron en sus casas como antes, sin embargo, no se retractaron de los pecados que Jeroboam había hecho cometer a Israel, persistieron en ellos, incluso la estela permaneció erigida en Samaria. En realidad, Joacás se quedó con un ejército de solo 50 jinetes, 10 carros y 10.000 infantes, pues el rey de Aram había hecho perecer a los demás y los había pisado como polvo bajo sus pies. El resto de los hechos de Joacás, todo cuanto hizo y sus éxitos militares, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joacás reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria. Joás, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Joás en Israel, 798-783. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Reinó 16 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé, no se retractó de ninguno de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel, sino que persistió en ellos. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo, sus éxitos y militares y guerras contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joás reposó con sus antepasados y Jeroboam ocupó su trono. Joás fue enterrado en Samaria junto a los reyes de Israel. Muerte de Eliseo. Eliseo cayó enfermo de la enfermedad de que había de morir. Joás, rey de Israel, bajó para verlo y lloró por él, diciendo: Padre mío, carros y caballería de Israel. Eliseo le dijo: toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Dijo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Él puso su mano y Eliseo puso la suya sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que mira a oriente. Él abrió. Eliseo dijo: dispara, y disparó. Eliseo dijo: flecha de victoria de Yahvé, flecha de victoria contra Aram. Derrotarás por completo a Aram en Afec. Añadió luego: toma las flechas. Él las tomó y Eliseo dijo al rey de Israel: golpea hacia tierra. Él golpeó 3 veces, pero se detuvo. El hombre de Dios se irritó entonces con él y le dijo: si hubieras golpeado 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado por completo a Aram. Pero ahora derrotarás a Aram solo 3 veces. Eliseo murió y lo enterraron. Bandas de moabitas penetraban en el país al inicio de cada año. En una ocasión estaban unos enterrando a un hombre y al avistar la banda lo arrojaron en la tumba de Eliseo y huyeron. El hombre entró en contacto con los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Victoria sobre los arameos. Hazael, rey de Aram, había oprimido a Israel durante toda la vida de Joacás, pero Yahvé tuvo piedad y se compadeció de ellos. Se volvió hacia ellos en atención a su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso aniquilarlos ni rechazarlos lejos de su rostro. Hazael, rey de Aram, murió y Ben-Hadad, su hijo, reinó en su lugar. Joás, hijo de Joacás, recuperó del dominio de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que habían tomado por las armas a Joacás, su padre. Joás lo derrotó 3 veces y recobró las ciudades de Israel. Parte 7. Los 2 reinos hasta la caída de Samaria. Reinado de Amasías en Judá, 796-781, capítulo 14. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, pero no como su padre David. Actuó exactamente como su padre Joás. Sin embargo, los altosanos no desaparecieron. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altosanos. Cuando el reino estuvo afianzado en sus manos, mató a los servidores que habían matado al rey su padre.
pero no ejecutó a los hijos de los asesinos en conformidad con lo escrito en el libro de la doctrina de Moisés, donde Yahvé dio una orden diciendo: los padres no serán ajusticiados por causa de los hijos no serán ajusticiados a causa de los padres, sino que cada uno será ajusticiado por su propio pecado. Fue él quien derrotó a los edomitas 10.000 hombres en el Valle de la Sal, y quien conquistó Sela en el curso de la guerra. Le puso el nombre de Yocteel, conservado hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ponte en marcha, que nos veamos las caras en la guerra. Joás, rey de Israel, envió respuesta a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano: dame tu hija por esposa de mi hijo. Pero pasó una fiesta del Líbano y pisoteó el cardo, porque hasta derrotado a Edom te has vuelto arrogante. Puedes jactarte de tu gloria, pero quédate en tu casa, porque provocar un desastre y un fracaso arrastrando contigo a Judá. Pero Amasías no le hizo caso. Joás, rey de Israel, emprendió la marcha y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá cayó derrotada ante Israel y cada uno huyó a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, y lo condujo a Jerusalén. Abrió una brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro y la plata y todos los objetos que se encontraban en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real, así como rehenes. Se volvió luego a Samaria. El resto de los hechos de Joás, cuanto hizo, sus éxitos militares y sus guerras contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joás reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria junto a los reyes de Israel. Jeroboam, su hijo, reinó en su lugar. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Se tramó una conjura contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis, pero enviaron gente tras él hasta Laquis, donde lo mataron, lo condujeron luego a lomos de caballo y lo enterraron en Jerusalén con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey como sucesor de su padre Amasías. Fue él quien reconstruyó Elad y la devolvió a Judá, después que el rey Amasías hubo reposado con sus antepasados. Reinado de Jeroboam II en Israel, 783-743. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, en Samaria. Reinó 41 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retractó de todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Fue él quien recuperó el territorio fronterizo de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de la Araba, conforme a la palabra que Yahvé, Dios de Israel, había dicho por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, el de Gad de Jefer. Yahvé vio la amarga desgracia de Israel, pues no quedaba ya esclavo ni libre, ni quien auxiliara a Israel. Pero Yahvé no había decidido borrar el nombre de Israel bajo los cielos y lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboam, todo cuanto hizo, sus éxitos militares y sus guerras, y cómo recuperó Damasco y Hamad para Israel, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Jeroboam reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Zacarías, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Osías en Judá, 781-740, capítulo 15. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Osías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecolía de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho Amasías su padre. Sin embargo, los lugares altos no desaparecieron y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altosanos. Yahvé contagió al rey, que se quedó leproso y vivió en una residencia apartada hasta el día de su muerte. Jotán, hijo del rey, estaba al frente del palacio y gobernaba al pueblo del país. El resto de los hechos de Osías, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Osías reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Jotán, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Zacarías en Israel, 743. En el año 38 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel. En Samaria reinó 6 meses. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, como hicieron sus padres. No se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Salún, hijo de Jabes, conspiró contra él, lo atacó en Gibleán, lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Esta fue la palabra de Yahvé dicha a Jehú: tus hijos, hasta la 4ª generación, se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Reinado de Salún en Israel, 743. Salún, hijo de Jabes, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria.
Menahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa, entró en Samaria y atacó a Salún, hijo de Yabes, en Samaria, lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Salún y la conspiración que tramó está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Por entonces, Menahem, partiendo en Tirsa, atacó a Tapuaj, a sus habitantes y su territorio, y, por no haberle abierto las puertas, masacró a su población y abrió el vientre a todas las mujeres embarazadas. Reinado de Menahem en Israel, 743-738. En el año 39 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Menahem, hijo de Gadi, en Israel. Reinó 10 años en Samaria, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. En su tiempo, Pul, rey de Asiria, invadió el país, pero Menahem entregó a Pul 1000 talentos de plata para que le prestara ayuda y consolidara el poder real en su mano. Menahem consiguió el dinero a través de impuestos sobre Israel. Los ricos todos habían de entregar al rey de Asiria 50 ciclos de plata por cabeza. Entonces el rey de Asiria regresó sin detenerse en el país. El resto de los hechos de Menahem, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Menahem reposó con sus antepasados y Pekahías, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Pekahías en Israel, 738-737. En el año 50 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Pekahías, hijo de Menahem, sobre Israel. En Samaria reinó 2 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Su ayudante Pekah, hijo de Romelías, tramó una conspiración contra él y lo atacó en Samaria, en el torreón del palacio real en Samaria. Lo acompañaban 50 hombres de los galaditas, mató al rey y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pekahías, todo cuanto hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Reinado de Pekah en Israel, 737-732. En el año 52 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Pekah, hijo de Romelías, sobre Israel. En Samaria reinó 20 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. En tiempo de Pekah, rey de Israel, llegó Teglat-Phalazar, rey de Asiria, que tomó Iyón, Abel-Bet-Maca, Yanoaj, Cades, Hazor, Galaad, Galilea y todo el país de Neftalí, deportado a sus habitantes a Asiria. Oseas, hijo de Ela, tramó una conspiración contra Pekah, hijo de Romelías, lo atacó, lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pekah, todo cuanto hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Reinado de Jotán en Judá, 740-736. En el año segundo de Pekah, hijo de Romelías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Josías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa, hija de Sadoc. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre Osías. Sin embargo, los altosanos no desaparecieron y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los altos. Fue él quien construyó la puerta superior del templo de Yahvé. El resto de los hechos de Jotán, cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. En aquellos días, Yahvé comenzó a enviar contra Judá a Razón, rey de Aram, y a Pekah, hijo de Romelías. Jotán reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Su padre, Ahaz, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Ahaz en Judá, 736-716, capítulo 16. En el año 17 de Pekah, hijo de Romelías, comenzó a reinar Ahaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Tenía Ahaz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé su Dios como David su padre. Siguió el camino de los reyes de Israel, incluso arrojó a su hijo a la pira de fuego, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altosanos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Entonces Razón, rey de Aram, y Pekah, hijo de Romelías, rey de Israel, avanzaron sobre Jerusalén para atacarla y pusieron cerco a Ahaz, pero no pudieron entablar combate. En aquel tiempo Razón, rey de Aram, recuperó Elat para Aram. Expulsó de Elat a los de Judá y los edomitas entraron en Elat y habitaron allí hasta el día de hoy. Ahaz envió mensajeros a Teglat-Phalazar, rey de Asiria, diciendo: siervo tuyo e hijo tuyo soy. Emprende una campaña y líbrame de manos del rey de Aram y del rey de Israel que se han alzado contra mí. Ahaz tomó la plata y el oro que se encontraba en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real y lo envió como regalo al rey de Asiria. El rey de Asiria atendió su demanda, marchó contra Damasco, la conquistó, deportó sus habitantes a Kir y mató a Razón. Cuando el rey Ahaz fue a Damasco a recibir a Teglat-Phalazar, rey de Asiria, y vio el altar que había en Damasco, envió al sacerdote Urías un modelo del altar y un proyecto para su reproducción. El sacerdote Urías construyó el altar conforme a las instrucciones enviadas por el rey Ahaz desde Damasco. De esta forma el sacerdote Urías construyó el altar antes incluso de que el rey Ahaz regresara de Damasco. Cuando a su regreso de Damasco el rey vio el altar, se acercó y subió al altar.
quemó su holocausto y su ofrenda, y vertió su libación sobre el altar, que asperjó con la sangre de los sacrificios de comunión. Respecto al altar de bronce que estaba ante Yahvé, lo retiró de su lugar delante del templo, entre el nuevo altar y el templo de Yahvé, y lo instaló al lado norte del nuevo altar. Después el rey Ahaz ordenó al sacerdote Urías: sobre este gran altar quemarás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto y la ofrenda del rey, el holocausto, la ofrenda y las libaciones de todo el pueblo del país. Rociarás el altar con la sangre de todos los holocaustos y la sangre de todos los sacrificios. En cuanto al altar de bronce, yo decidiré. El sacerdote Urías hizo cuanto el rey Ahaz le había ordenado. El rey Ahaz desmontó los paneles de las basas y retiró la pila que estaba encima. Bajó también el mar, que estaba sobre los bueyes de bronce, y lo colocó sobre un pavimento de piedra. En atención al rey de Asiria, tuvo que retirar el estrado del trono construido en el templo de Yahvé y la entrada exterior del rey. El resto de los hechos de Ahaz, lo que hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Ahaz reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Ezequías, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Oseas en Israel, 732-724, capítulo 17. En el año 12 de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Reinó 9 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo precedieron. Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Oseas, que se hizo vasallo suyo y le pagaba tributo, pero el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba. Había despachado mensajeros a So, rey de Egipto, y dejó de pagar tributo al rey de Asiria como en años anteriores. El rey de Asiria arrestó a Oseas y lo encadenó en prisión. Caída de Samaria, 721. Entonces el rey de Asiria avanzó contra todo el país, marchó contra Samaria y le cercó durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalaj, en el Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Reflexiones sobre la ruina del reino de Israel. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra Yahvé, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a la mano del faraón, rey de Egipto. Habían dado culto a otros dioses y seguido las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado ante ellos. Los israelitas cometieron acciones torcidas contra Yahvé, su Dios. Se edificaron altosanos en todas sus poblaciones, desde las atalayas de vigía hasta las ciudades amuralladas. Se erigieron estelas y troncos sagrados sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Allí quemaban incienso en todo lugar de culto, al modo de los pueblos paganos que Yahvé había deportado ante ellos. Obraron mal, irritando a Yahvé, y daban culto a los ídolos cuando Yahvé les había dicho: ustedes no harían tal cosa. Yahvé había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y decretos, conforme a la doctrina que prescribí a sus padres y que les transmití por mano de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso y mantuvieron rígida la cerviz como habían hecho sus padres, que no confiaron en Yahvé su Dios. Despreciaron sus leyes y la alianza que había establecido con sus padres y las exigencias que les había impuesto. Caminaron tras dioses que eran nada y se volvieron nada, imitando a las naciones de alrededor cuando Yahvé les había prescrito no actuar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios y se hicieron ídolos fundidos, los 2 becerros y un tronco sagrado. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Arrojaron sus hijos e hijas a la pira del fuego, consultaron los augurios y practicaron la adivinación. Se presentaron por dinero a hacer lo malo a los ojos de Yahvé hasta el punto de provocar su ira. Yahvé se encolerizó sobremanera contra Israel y los apartó de delante de su rostro. No quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé su Dios, siguieron las costumbres que Israel había practicado. Yahvé rechazó la descendencia de Israel, los humilló y entregó en manos de saqueadores hasta que los arrojó de su presencia, porque Israel se había desgajado de la casa de David y había hecho rey a Jeroboam, hijo de Nebat. Jeroboam provocó que Israel se alejara de Yahvé y cometiera un gran pecado. Los israelitas persistieron en todos los pecados que Jeroboam había cometido. No se apartaron de ellos hasta que Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había advertido por medio de todos sus siervos los profetas, y deportó a Israel de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Origen de los samaritanos. El rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamar y de Sepharvaim, y los estableció en las poblaciones de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando empezaron a establecerse allí, no conocían el culto a Yahvé, y Yahvé soltó leones que causaban muerte entre ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes paganas que ha deportado y estableció en las poblaciones de Samaria no conocen las reglas del Dios de la tierra, y éste ha soltado leones que los están matando, pues no conocen las reglas del Dios de la tierra. El rey de Asiria dio orden: envíen allá a uno de los sacerdotes que han deportado, que vaya a establecerse allí y les enseñe las reglas del Dios de la tierra. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel y les enseñó cómo dar culto a Yahvé.
Sin embargo, cada uno de aquellos pueblos paganos continuaba fabricando sus propios dioses y los instalaban en los altosanos que había hecho los samaritanos. Cada nación los ponía en las poblaciones que habitaba. Las gentes de Babilonia hacía uno Sucot Benot, las de Cuta en Nergal, las de Hamad un Asima, los habitas un Nibhaz y un Tartak, y los sefarvitas quemaban a sus hijos en honor de Adamelech y Anamelech, dioses de los sefarvitas. Daban culto también a Yahvé y se hicieron entre ellos sacerdotes de los altosanos y oficiaban en los lugares de culto. Daban culto a Yahvé y servían a la vez a sus dioses según las costumbres de las naciones de las que habían sido deportados. Hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. No rinden culto adecuado a Yahvé y no siguen sus preceptos y sus ritos, la doctrina y la instrucción que Yahvé mandó a los hijos de Jacob, al que puso el nombre de Israel. Yahvé hizo una alianza con ellos con el mandato: no darás culto a otros dioses, no se postrarán ante ellos, no les servirán ni ofrecerán sacrificios. Rendirán culto únicamente a Yahvé, que los trajo de la tierra de Egipto con gran fuerza, y con su brazo extendido ante él se postrarán y a él ofrecerán sacrificios. Guardarán los preceptos y los ritos, la doctrina y la instrucción que les dio por escrito, cumpliéndolos todos los días, y no darán culto a otros dioses. No olviden la alianza que hice con ustedes, no den culto a otros dioses, pues solo a Yahvé su Dios rendirán culto, y él los librará de las manos de todos sus enemigos. Pero ellos no obedecieron, sino que persistieron en sus antiguos ritos. Aquellas gentes daban culto a Yahvé, pero servían también a sus ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y los hijos de sus hijos han seguido actuando como lo habían hecho sus padres. Parte 8. Los últimos tiempos del reino de Judá. 1. Ezequías, el profeta, Isaías y Asiria. Introducción al reinado de Ezequías 716-687, capítulo 18. En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como David su padre. Él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas y cortó los troncos sagrados. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta entonces los israelitas habían quemado incienso en su honor. La llamaban Nehustán. Puso su confianza en Yahvé, Dios de Israel, y no hubo entre todos los reyes de Judá ninguno semejante a él, ni antes ni después de él. Se arrimó a Yahvé y no se apartó de él, guardando los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés. Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y le negó vasallaje. Él fue quien derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las atalayas de vigía hasta las ciudades amuralladas. Recuerdo de la caída de Samaria. En el año cuarto del rey Ezequías, que era el séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, marchó Salmanasar, rey de Asiria, contra Samaria y la cercó. Al cabo de 3 años la conquistó. Era el año sexto de Ezequías, el noveno de Oseas, rey de Israel, cuando Samaria fue conquistada. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria, instalándolos en Jalaj, en el Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de los medos. Esto sucedió porque no escucharon la voz de Yahvé su Dios, y violaron su alianza. Todo cuanto había ordenado Moisés, siervo de Yahvé, no obedecieron y no lo pusieron en práctica. Invasión de Sennacherib. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra todas las ciudades amuralladas de Judá y se apoderó de ellas. Ezequías, rey de Judá, envió este mensaje a Sennacherib a Laquis: he cometido un error, retírate de mí y soportaré cuanto me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, el tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías entregó todo el dinero que se encontraba en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real. En aquella ocasión Ezequías rompió las puertas del santuario de Yahvé y los batientes que Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro, y los entregó al rey de Asiria. Misión del copero mayor. El rey de Asiria despachó al copero mayor desde Laquis a Jerusalén, donde el rey Ezequías, con un fuerte destacamento, avanzó sobre Jerusalén. Y nada más llegar, tomó una posición próxima al canal de la alberca superior junto al camino del campo del Batanero. Llamaron al rey y salieron hacia ellos el mayordomo de palacio Eliaquín, hijo de Hilquías, el secretario Sebna y el heraldo Joac, hijo de Asaf. El copero mayor les dijo: digan a Ezequías, así habla el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué seguridad es esa en la que has puesto tu confianza? Has pensado para ti, la palabra de los labios es consejo y valor para la guerra, pero ¿en quién confías para haberte rebelado contra mí? Te has confiado al apoyo de esa caña rota que es Egipto, que penetra y traspasa la mano de quien se apoya en ella. Eso es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Pero si ustedes me replican: nosotros confiamos en Yahvé nuestro Dios, entonces, ¿no es ese el Dios cuyos santuarios y altares retiró Ezequías, ordenando a Judá y Jerusalén? ¿Darán culto solo en Jerusalén ante este altar? Hagan pues una apuesta con mi señor el rey de Asiria. Te daré 2000 caballos si eres capaz de agenciarte jinetes para ellos. ¿Te crees capaz de ofender, aunque sea a uno solo de los siervos más insignificantes de mi señor? ¿Te fías de Egipto para disponer de carros y caballería?
¿Crees que he venido a destruir este lugar sin contar antes con Yahvé? Yahvé es quien me ha dicho, marcha contra esa tierra y destrúyela. Eliaquín, Sebna y Joach dijeron al copero mayor: por favor, háblanos a nosotros tus siervos en arameo, que lo entendemos, no nos hables en el hebreo de Judá y a oídos del pueblo que está en la muralla. El copero mayor respondió: ¿crees que es a tu señor o a ti a quienes me envía mi señor a decir estas cosas? Es precisamente a los hombres que se asoman en la muralla, a quienes como ustedes habrán de comerse sus excrementos y beberse su orina. El copero mayor se puso en pie y gritó a toda voz en el hebreo de Judá: escucha la palabra del gran rey, rey de Asiria, así habla el rey. No los engañe Ezequías, que no podrá librarlos de mi mano. Que Ezequías no les haga confiar en Yahvé diciendo: Yahvé nos librará, esta ciudad no caerá jamás en manos del rey de Asiria. No hagan caso a Ezequías, porque así habla el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y salgan hacia aquí. Así cada uno de ustedes podrá comer de su viña y de su higuera y beber del agua de su cisterna, hasta que llegue yo y los conduzca a una tierra como la de ustedes, tierra de trigo y mosto, de pan y de vino, de aceite y de miel, para que vivan y no mueran. Pero no hagan caso a Ezequías, que los engaña diciendo: Yahvé nos librará. ¿Es que los dioses de las demás naciones han podido librar sus territorios del poder del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, de Ena y de Ava? ¿Han podido los dioses de Samaria librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dioses de entre todos los dioses de las naciones ha librado sus territorios de mi poder, como para que Yahvé pueda librar a Jerusalén de mi mano? El pueblo calla sin responder palabra, pues el rey había ordenado: no le respondan. Eliaquín, hijo de Hilquías, mayordomo de palacio, y el secretario Safna, y el heraldo Joach, hijo de Asaf, se presentaron ante Ezequías con las vestiduras rasgadas y le comunicaron lo dicho por el copero mayor. Recurso al profeta Isaías, capítulo 19. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestiduras, se cubrió de saco y fue al templo de Yahvé. Envió a Eliaquín, mayordomo de palacio, a Sebna y el secretario y a los más ancianos de los sacerdotes, todos cubiertos de saco, donde el profeta Isaías, hijo de Amós, para decirle: así habla Ezequías. Día de angustia, de castigo y de vergüenza, los niños coronan en el cuello del útero, pero falta fuerza para alumbrarlos. Tal vez Yahvé tu Dios ha tomado nota de todas las palabras del copero mayor enviado por el rey de Asiria su señor, para insultar al Dios vivo, y Yahvé tu Dios castiga las palabras que ha oído. Eleva una plegaria por el resto que aún queda. Cuando los siervos del rey Ezequías llegaron donde Isaías, éste les dijo: hablen ustedes así a su señor. Esto dice Yahvé: no tengas miedo por las palabras que has oído y con las que los criados del rey de Asiria me han insultado. Infundiré en él un espíritu por el que oirá ciertos rumores y entonces se volverá a su tierra. Haré que caiga a espada en su país. Partida del copero mayor. El copero mayor, tras oír que el rey de Asiria se había retirado de Laquis, se dio la vuelta para ir al encuentro del rey que estaba atacando Limna. Pero el rey de Asiria recibió esta noticia: Tirhaka, rey de Cus, ha partido en campaña contra ti. Carta de Sennacherib a Ezequías. Entonces envió de nuevo mensajeros a Ezequías diciendo: así hablarán a Ezequías, rey de Judá, que tu Dios, en el que confías, no te engañe, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído cómo los reyes de Asiria han tratado a todos los países, entregándolos al anatema, y vas tú a librarte. ¿Salvaron acaso los dioses de las naciones a Gozán, a Harán, a Rezef y a los habitantes de Edén en Telbasar, que mis antepasados habían aniquilado? ¿Dónde está el rey de Hamat y el rey de Arpad y los reyes de Lair, de Sepharvaim, de Ena y de Ava? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo de Yahvé y Ezequías abrió el rollo de la carta ante Yahvé. Ezequías elevó esta plegaria ante Yahvé: Yahvé, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, tú solo eres el Dios para todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, Yahvé, y escucha. Abre tus ojos, Yahvé, y mira. Escucha las palabras de Sennacherib, enviadas para insulto del Dios vivo. Es verdad, Yahvé, los reyes de Asiria han exterminado las naciones, han arrojado sus dioses al fuego y los han destruido, pero no eran dioses, sino hechuras de mano de hombre, de madera y de piedra. Pero ahora, Yahvé, Dios nuestro, líbranos de sus manos. Sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres, Yahvé, Dios. Intervención de Isaías. Isaías, hijo de Amós, envió a Ezequías este mensaje: así dice Yahvé, Dios de Israel: he escuchado tu plegaria acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Este es el oráculo que Yahvé pronuncia contra él. Te desprecia, se burla de ti la doncella de Sión. Menea la cabeza a tu espalda la dama Jerusalén. ¿A quién has insultado y ultrajado? ¿Contra quién has alzado la voz y lanzado miradas activas? Contra el Santo de Israel. A través de tus mensajeros has insultado a mi Señor. Has pensado: con mis carros numerosos he subido a las cumbres de las montañas, a los extremos inaccesibles del Líbano. He talado los cedros más altos, las cipres más escondidos. He alcanzado el pico más elevado, la espesura más densa. Yo extraje y bebí aguas extranjeras. Con la planta de mis pies saqué los canales todos de Egipto. ¿No has oído? Desde lejos lo planeé.
de antiguo lo preparé, y ahora lo cumplo, y a ti, el reducir a montaña de ruinas las ciudades amuralladas, sus habitantes manicortos, confusos y aterrados, eran hierbas del campo, verde heno, musgo de azotea abrazado por el viento del este. Conozco tu estar, tu ir y tu venir, y tu estallar de rabia contra mí, porque has estallado de rabia contra mí, y tu alboroto ha llegado a mis oídos. Te pondré mi argolla en la nariz y mi freno en el hocico, y te haré volver por el camino por el que has venido. Esta será para ti la señal: coman este año lo que crece sin cultivo, el próximo lo que brota sin siembra, y al tercer año siembren y sieguen, planten viñas y coman sus frutos. Los supervivientes de la casa de Judá, los que han quedado, echarán de nuevo raíces en lo hondo y fruto en lo alto, pues de Jerusalén saldrá un resto, los supervivientes del monte Sión, el celo de Yahvé lo hará realidad. Por ello así dice el Señor Yahvé acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no disparará contra ella una flecha, no avanzará sobre ella con escudo, no alzará junto a ella una rampa, por el camino que ha venido regresará. En esta ciudad no entrará, dice Yahvé. Yo protegeré esta ciudad para salvarla por mi honor y el de David, mi siervo. Fracaso y muerte de Sennacherib. Aquella misma noche el ángel de Yahvé avanzó y golpeó en el campamento asirio a 185,000 hombres. Al amanecer eran todos cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive, quedándose allí mientras estaba celebrando el culto en el templo de su dios. Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada, huyeron al país de Ararat, y su hijo Asaradón reinó en su lugar. Enfermedad y curación de Ezequías, capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: así habla Yahvé, pon orden en tu casa, pues eres hombre muerto y no revivirás. Ezequías volvió la cara a la pared y lloró a Yahvé. Recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y un corazón íntegro, haciéndolo recto a tus ojos. Y Ezequías lloró deshecho en lágrimas. Antes de que Isaías abandonara el patio central, le llegó la palabra de Yahvé en estos términos: vuelve y di a Ezequías, jefe de mi pueblo, así habla Yahvé, el Dios de tu padre David. He escuchado tu plegaria y he visto tus lágrimas. Voy a curarte. Al tercer día subirás al templo de Yahvé. Añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré además a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y por mi honor y el de David mi siervo extenderé mi protección sobre esta ciudad. Isaías dijo entonces: traigan una torta de higos. La trajeron, la aplicaron sobre la úlcera y quedó sano. Ezequías dijo a Isaías: ¿cuál será la señal de que Yahvé me va a curar y de que al tercer día subiré al templo de Yahvé? Isaías respondió: esta es la señal que Yahvé te envía de que cumplirá lo prometido. ¿Avanzará o retrocederá la sombra 10 gradas? Ezequías dijo: es fácil que la sombra se alargue 10 gradas, pero no que retroceda 10 gradas. El profeta Isaías invocó a Yahvé, y Yahvé hizo que la sombra retrocediera las 10 gradas que había recorrido en las escalinatas de Ajax. Embajada de Merodach Baladán. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, enterado de que Ezequías había estado enfermo, le envió cartas y un presente. Ezequías se alegró por ello y enseñó a los mensajeros su cámara del tesoro, la plata, el oro, los aromas y el aceite perfumado, así como su arsenal, y todo cuanto había en los tesoros. No quedó nada en su palacio y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías se presentó al rey Ezequías y le dijo: ¿qué te han dicho estos hombres y de dónde han venido? Respondió Ezequías: han venido de un país lejano, de Babilonia. Preguntó de nuevo: ¿qué han visto en tu palacio? Respondió Ezequías: han visto todo cuanto hay en mi palacio, no quedó nada en los tesoros por enseñarles. Isaías dijo a Ezequías: escucha la palabra de Yahvé. Llega el tiempo en que se llevarán a Babilonia cuanto hay en tu palacio y cuanto atesoraron tus padres hasta el día de hoy. No quedará nada, dice Yahvé. A alguno de tus hijos salidos de ti que tú engendraste se los llevarán para convertirlos en eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías respondió a Isaías: está bien la palabra de Yahvé que me anuncias. Pensaba para sí: ¿no quiere eso decir que a lo largo de mi vida habrá paz y tranquilidad? Conclusión del reinado de Ezequías. El resto de los hechos de Ezequías, sus éxitos militares, como construyó la alberca y el canal para la traída de aguas a la ciudad, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Ezequías reposó con sus antepasados y Manasés, su hijo, reinó en su lugar. 2. Dos reyes impíos. Reinado de Manasés en Judá, 687-642, capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jefsibach. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé según las costumbres abominables de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Reconstruyó los santuarios que su padre Ezequías había destruido, erigió altares dedicados a Baal y fabricó un trono sagrado como había hecho Ahab, rey de Israel. Se postraba ante todo el ejército de los cielos al que rendía culto y construyó altares en el templo de Yahvé, del que Yahvé había dicho: en Jerusalén estableceré mi nombre. Construyó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios del templo de Yahvé, arrojó a su hijo a la pira de fuego, practicó la adivinación y la magia, consultó a adivinos y nigromantes, se extendió en hacer lo malo a los ojos de Yahvé.
provocando su cólera, fabricó la imagen esculpida de Acera y la instaló en el templo del que Yahvé había dicho a David y a Salomón su hijo: en este templo y en Jerusalén, que he elegido entre todas las tribus de Israel, estableceré mi nombre para siempre. No volveré a hacer que Israel vague errante fuera de la tierra que di a sus padres, a condición de que se comprometan a actuar conforme a todo lo que les he mandado y a la doctrina toda que mi siervo Moisés les mandó. Pero ellos no obedecieron y Manases los extravió hasta el punto de actuar peor que las naciones que Yahvé había eliminado ante los israelitas. Yahvé habló por la boca de sus siervos los profetas diciendo: Manases, rey de Judá, ha hecho estos actos abominables, superando todo el mal que cometieron los amorreos antes de él y provocando que también Judá pecara con sus ídolos. Por eso así habla Yahvé, Dios de Israel: voy a acarrear tal desgracia sobre Jerusalén y Judá que a quienes lo oigan les zumbarán los oídos. Aplicaré a Jerusalén la misma medida que a Samaria y los mismos pesos que a la casa de Ahab. Pregaré a Jerusalén como se friega un plato y se le deja cara abajo. Arrojaré el resto de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos. Serán presa y botín de todos sus enemigos, porque hicieron lo malo a mis ojos y me irritaron desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta este día. Manases derramó tanta sangre inocente que inundó Jerusalén de punta a punta, aparte del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo lo que es malo a los ojos de Yahvé. El resto de los hechos de Manases, todo cuanto hizo, los pecados que cometió, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Manases reposó con sus padres y lo enterraron en el jardín de su palacio, en el jardín de Usa, y su hijo Amón reinó en su lugar. Reinado de Amón en Judá, 642-640. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Jarús de Jotba. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé como había hecho su padre Manases, siguió en todos los caminos de su padre, dando culto a los ídolos a los que su padre había servido y postrándose ante ellos, abandonó a Yahvé, Dios de sus padres, y no siguió el camino de Yahvé. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su palacio, pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo del país proclamó rey a su hijo Josías en su lugar. El resto de los hechos de Amón, cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Lo enterraron en su sepulcro, en el jardín de Usa, y Josías su hijo reinó en su lugar. 3. Josías y la reforma religiosa. Introducción al reinado de Josías, 640-609, capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedida, hija de Adaías de Boscat. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé y siguió en todos los caminos de David su padre, sin desviarse a derecha ni izquierda. Descubrimiento del rollo de la doctrina. En el año 18 del rey Josías, el rey envió al secretario Safán, hijo de Asalías, hijo de Mesulán, al templo de Yahvé con este mensaje: ve al sumo sacerdote Hilquías y que pese el dinero recogido entre el pueblo por los guardianes del umbral, depositado en el templo de Yahvé, que se entregue en manos de los capataces que están al cargo del templo de Yahvé, y que estos lo destinen al pago de los que trabajan en restaurar el templo de Yahvé, carpinteros, constructores y albañiles, y para la compra de madera y piedra de cantería, para la restauración del edificio, pero que no se les pida cuentas del dinero que se les entrega, porque actúan con honestidad. El sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán: he hallado en el templo de Yahvé un rollo de la doctrina. Hilquías entregó el rollo a Safán, que lo leyó. El secretario Safán se presentó al rey y le dio cuenta: tus siervos han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo de Yahvé. El secretario Safán informó también al rey: el sumo sacerdote Hilquías me ha entregado un rollo, y Safán lo leyó ante el rey. Consulta a la profetisa Hulda. Cuando el rey oyó las palabras del rollo de la doctrina, rasgó sus vestiduras, y el rey ordenó al sacerdote Hilquías, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al escriba Safán y a Asayas, ministro del rey: vayan a consultar a Yahvé por mí y por el pueblo y por todo Judá a propósito de las palabras de este rollo que se ha encontrado, pues ha debido de encenderse la ira de Yahvé contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron las palabras de este rollo haciendo lo que está escrito para nosotros. El sacerdote Hilquías, Ahicán, Acbor, Safán y Asayas fueron donde la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tikba, hijo de Jarjas, encargado del vestuario, vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo. Ellos le hablaron y ella respondió: así habla Yahvé, Dios de Israel. Digan al hombre que los ha enviado a mí: así habla Yahvé, voy a traer el desastre sobre este lugar y sus habitantes, todo lo dicho en el rollo que ha leído el rey de Judá, porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todos los ídolos que se han hecho. Arde mi ira contra este lugar y ya no se apagará. Digan al rey de Judá que los envió a consultar a Yahvé: así dice Yahvé, Dios de Israel, ya que al escuchar mis palabras contra este lugar y sus habitantes, que se volverán espanto y maldición, tu corazón se ha conmovido y te has humillado ante Yahvé. Has rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí. Yo a mi vez he escuchado oráculo de Yahvé.
Por eso te reuniré con tus antepasados y serás enterrado en paz en tu sepulcro. Tus ojos no verán todo el desastre que yo arrancaré sobre este lugar. Ellos llevaron la respuesta al rey. Lectura solemne del rollo de la doctrina, capítulo 23. El rey envió una orden y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieron en asamblea ante él. El rey subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos, y leyó ante ellos el texto completo del rollo de la alianza hallado en el templo de Yahvé. El rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé, que ellos deberían seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y todo el alma, y cumplir los términos de esta alianza tal como estaba en este rollo. Todo el pueblo se comprometió a la alianza. Reforma religiosa de Judá. El rey ordenó a Hilquías, al segundo de los sacerdotes y a los encargados del umbral, que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos fabricados para Baal y Asera y todo el ejército de los cielos, los quemó fuera de Jerusalén en los yermos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió los sacerdotes paganos que los reyes de Judá habían designado para quemar incienso en los altosanos en las poblaciones de Judá y alrededores de Jerusalén, y los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Sacó la acera del templo de Yahvé fuera de Jerusalén al torrente Cedrón, la quemó allí en el torrente Cedrón, la redujo a cenizas y esparció las cenizas sobre las tumbas del pueblo llano. Derribó las dependencias de los consagrados a la prostitución que estaban en el templo de Yahvé, en el lugar en el que las mujeres tejían mantos para Asera. Hizo venir a todos los sacerdotes de las poblaciones de Judá y profanó los altosanos en los que los sacerdotes habían quemado incienso desde Geba hasta Berseba. Derribó los templos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda según se entra por la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los altosanos no podían subir al altar de Yahvé en Jerusalén, pero comían los panes acimos junto con sus hermanos. Profanó el Tofet que había en el valle de Ben-Hinón, para que nadie pudiera arrojar a su hijo o hija a la pira del fuego en honor de Molec. Retiró los callados que los reyes de Judá habían dedicado al sol, situados a la entrada del templo de Yahvé, cerca de la cámara del eunuco Natán-Melec, que había en las dependencias. Quemó el carro del sol y derribó los altares construidos por los reyes de Judá, que estaban sobre la azotea de la cámara superior de Ajax, y los altares que edificó Manases en los dos patios del templo de Yahvé. Los retiró, los destruyó allí y arrojó sus cenizas al torrente Cedrón. El rey profanó también los altosanos que estaban frente a Jerusalén, al sur del monte de los olivos, que Salomón, rey de Israel, había construido a Astarte, abominación de los sidonios, a Camos, abominación de Moab, y a Milcón, abominación de los amonitas. Deshizo las estelas y cortó los troncos sagrados, cubriendo sus lugares con huesos humanos. La reforma se extiende al antiguo reino del norte. También derribó el altar que había en Betel y el altozano que había levantado Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo incurrir en pecado a Israel. Quemó el altozano, rompió las piedras, la redujo a polvo y quemó al trono sagrado. Josías se dio la vuelta y vio los sepulcros que había allí en la montaña. Mandó entonces que recogieran los huesos de las tumbas y los quemaran sobre el altar. Lo profanó en cumplimiento del oráculo de Yahvé que el hombre de Dios había proclamado cuando Jeroboam estaba en pie junto al altar durante la fiesta. Josías se dio la vuelta y alzó los ojos sobre la tumba del hombre de Dios que había proclamado estos acontecimientos y preguntó: ¿qué monumento es ese que estoy viendo? Los hombres de la ciudad le respondieron: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá y anunció esto que has hecho con el altar de Betel. Él dijo: déjenlo, que nadie remueva sus huesos. Así respetaron sus huesos junto con los del profeta que precedía de Samaria. Josías abolió también todos los santuarios de los altosanos en las poblaciones de Samaria que habían construido los reyes de Israel, irritando con ellos a Yahvé. Hizo con ellos exactamente como había hecho con Betel. Inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los altosanos que se encontraban allí y quemó sobre ellos huesos humanos. Luego se volvió a Jerusalén. Celebración de la Pascua. El rey dio orden a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor de Yahvé su Dios, según está escrito en este rollo de la alianza. La Pascua no se había celebrado de este modo en los días de los jueces que habían gobernado Israel, ni en los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Tan solo el año 18 del rey Josías se celebró de este modo una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Conclusión sobre la reforma religiosa. Josías eliminó también los nigromantes y adivinos, los dioses familiares y los ídolos y todas las abominaciones que se podían ver en la tierra de Judá y en Jerusalén, cumpliendo así los términos de la doctrina escritos en el rollo encontrado por el sacerdote Hilquías en el templo de Yahvé. No hubo antes rey alguno que como él se volviera a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Conforme a la doctrina de Moisés, tampoco ha surgido después ninguno como él. Sin embargo, Yahvé no se volvió atrás del ardor de su fuerte cólera, que echaba chispas contra Judá por todo lo que Manases había hecho para irritarlo. Yahvé había dicho: expulsaré también a Judá de mi presencia, como aparté a Israel, y rechazaré a Jerusalén, la ciudad que había elegido, y el templo del que había dicho: mi nombre estará en él.
Final del reinado de Josías. El resto de los hechos de Josías, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. En sus días, el faraón Neco, rey de Egipto, marchó hacia el río Eufrates, donde el rey de Asiria, el rey Josías, fue a su encuentro, pero en cuanto le hizo frente, Neco lo mató en Megiddo. Sus servidores condujeron su cuerpo en carro desde Megiddo, lo trasladaron a Jerusalén y lo enterraron en su sepulcro. El pueblo del país tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y proclamaron rey en lugar de su padre. 4. La ruina de Jerusalén. Reinado de Joacás en Judá, 609. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamital, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho sus padres. El faraón Neco lo hizo prisionero en Ribla, en el país de Hamat, para impedirle reinar en Jerusalén, e impuso al país una indemnización de 100 talentos de plata y 10 talentos de oro. El faraón Neco designó rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, cambiando su nombre por el de Joaquín. Tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquín entregó al faraón la plata y el oro, pero impuso un gravamen sobre el país para pagar el dinero exigido por el faraón. Requirió al pueblo del país, a cada uno según sus bienes, la plata y el oro que había de entregar al faraón Neco. Reinado de Joaquín en Judá, 609-598. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebida, hija de Pedayas de Ruma. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como hicieron sus padres. Capítulo 24. En sus días, Nabucodonosor, rey de Babilonia, emprendió una campaña y Joaquín pasó a ser vasallo suyo por 3 años, pero luego cambió y se rebeló contra él. Yahvé lanzó contra él bandas de caldeos, arameos, moabitas y amonitas, las envió contra Judá para aniquilarla, conforme al oráculo de Yahvé, pronunciando por boca de sus siervos los profetas. Esto le ocurrió a Judá por orden de Yahvé, que la echó de su presencia por los pecados cometidos por Manases y también por la sangre inocente que había derramado. Inundó Jerusalén de sangre inocente y Yahvé no quiso perdonar. El resto de los hechos de Joaquín, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Joaquín reposó con sus antepasados y Jeconías su hijo reinó en su lugar. El rey de Egipto no volvió a aventurarse fuera de su tierra, pues el rey de Babilonia había conquistado todo el territorio desde el torrente de Egipto hasta el rey Eufrates, todo cuanto pertenecía al rey de Egipto. Introducción al reinado de Jeconías, 598. Jeconías tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre. Primera deportación. En aquel tiempo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Jerusalén y la ciudad quedó cercada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la asediaban. Entonces Jeconías, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él, su madre, sus cortesanos, jefes y eunucos. El rey de Babilonia lo hizo prisionero en el año 8º de su reinado. Se llevó de allí todos los tesoros del templo de Yahvé y los del palacio real, y deshizo toda la decoración de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el santuario de Yahvé, como Yahvé había advertido. Deportó a todo Jerusalén, todos los jefes y guerreros, 10.000 deportados, y todos los herreros y cerrajeros. No quedó más que la gente más pobre del país. Deportó a Babilonia a Jeconías y llevó al destierro de Jerusalén a Babilonia a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los notables del país. El rey de Babilonia llevó deportados a Babilonia a todos los hombres pudientes, en número de 7.000, entre ellos los herreros y cerrajeros, que hacían 1 millar, así como a todos los hombres aptos para la guerra. El rey de Babilonia designó rey en lugar de Jeconías a su tío Matanías, cambiando su nombre por el de Sedecías. Introducción al reinado de Sedecías en Judá, 598-587. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamital, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho Jeconías. Esto sucedió por la cólera de Yahvé contra Jerusalén y Judá, hasta el punto de echarlas de su presencia. Sitio de Jerusalén. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25. El año 9 de su reinado, el mes 10, el día 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, acampó frente a ella y la cercaron con una empalizada. La ciudad quedó sitiada hasta el año 11 de Sedecías, el mes 4, el 9 del mes, arreciaba el hambre en la ciudad y no quedaba pan para la gente del pueblo. Se abrió entonces un banquete en la muralla de la ciudad, y a pesar de que los caldeos rodeaban completamente la ciudad, el rey salió con todos los soldados durante la noche por la puerta entre los 2 muros que está cerca del parque del rey. Se fue por el camino de la Araba. Las trompas caldeas persiguieron al rey y le dieron alcance en las estepas de Jericó. Entonces todas sus tropas se dispersaron, abandonándolo.
Capturaron al rey, lo llevaron ante el rey de Babilonia, a Ribla, y lo sometieron a juicio. A la vista de Sedecías degollaron a sus hijos, a él le arrancaron los ojos, lo encadenaron con una doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. Saqueo de Jerusalén y segunda deportación. En el mes quinto, el 7 del mes, era aquel año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzardán, jefe de la guardia, siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén, incendió el templo de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén, puso fuego a las casas de los altos personajes, todas las tropas caldeas que acompañaban al jefe de la guardia, demolieron las murallas que rodeaban Jerusalén. Nebuzardán, jefe de la guardia, deportó al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la población. El jefe de la guardia dejó una parte de los más pobres del pueblo del país para cultivar las viñas y los campos. Los caldeos rompieron las columnas de bronce del templo de Yahvé, las basas y el mar de bronce que estaba en el templo de Yahvé, y el bronce se lo llevaron a Babilonia. Tomaron también los ceniceros, las paletas, los cuchillos, las cucharas y todos los utensilios de bronce destinados al culto. El jefe de la guardia tomó los incensarios y los aspersorios, tanto los de oro como los de plata, las dos columnas, el mar, que era único, y las basas que Salomón había fabricado para el templo de Yahvé. El peso del bronce de todos estos objetos era incalculable. La altura de la primera columna era de 18 codos, soportaba un capitel de bronce de 5 codos de alto, con un trenzado y granadas en torno, todo de bronce. La segunda columna con su trenzado era similar. El jefe de la guardia hizo prisioneros a Seraya, sacerdote principal, a Cefanías, segundo sacerdote, y a los 3 guardias del umbral. En la ciudad arrestó a un eunuco, inspector militar, a 5 de los cortesanos del rey que se encontraban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército encargado de alistar al pueblo del país, y a 60 hombres del pueblo del país que se hallaban en la ciudad. Nebuzardán, jefe de la guardia, los hizo prisioneros y los condujo a Ribla ante el rey de Babilonia. Este los golpeó y mató a Ribla en el país de Hamad. Así fue como Judá partió al exilio lejos de su tierra. Godolías, gobernador de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso a Godolías, hijo de Agicán, hijo de Safán, al frente del pueblo que quedó en el territorio de Judá. Cuando los jefes de las tropas y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había hecho gobernador a Godolías, se presentaron en Mizpa ante Godolías con Ismael, hijo de Netanías, Juan, hijo de Cariac, Serayas, hijo de Tanhumet el Netofita, Hazanías de Maca, acompañados de sus hombres. Godolías les tomó juramento a ellos y a sus hombres, diciendo: no teman a los siervos de los caldeos, quédense en el país, sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Pero en el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, que era de linaje real, vino con 10 hombres e hirieron de muerte a Godolías, así como a los judíos y caldeos que estaban con él. En Mizpa, entonces todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos y también los jefes de tropas, se pusieron en marcha y fueron a Egipto, pues tenían miedo de los caldeos. El perdón del rey Jeconías. En el año 37 de la deportación de Jeconías, rey de Judá, el mes 12, el 27 del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, hizo gracia a Jeconías, rey de Judá, y lo liberó de la prisión. Lo trató con benevolencia y le concedió un trono superior al de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar sus ropas de prisión, y Jeconías comió siempre a la mesa en su presencia por el resto de sus días. Por disposición del rey, se le consignó un sustento permanente para cada día durante todos los días de su vida.